Repetimos abriendo episodio con Enagas, y es que esta semana su CEO, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha anunciado que ya han firmado el Grant Agreement de los fondos CEF recibidos para hacer tanto la ingeniería básica como la de detalle del H2Med. Recordad, H2Med son las conexiones internacionales, y bien la semana pasada mencionábamos que ya se había comenzado a hacer la tramitación ambiental de la red troncal, que es lo que va, digamos, por dentro de la península. Todo esto, si queréis hablarlo en persona, lo podemos hacer esta misma semana, ya que tanto Javi como yo estaremos en Connecting Hydrogen Europe en Madrid, tanto los días 18 y 19 de junio. Un evento líder con más de 55 expositores y 3.000 asistentes que, como todos los años, se da lugar en IFEMA, así que allí nos vemos. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos en el episodio de hoy a Juan José del Campo, asesor en tecnología, y a Imad Akari, responsable de desarrollo de negocio para hidrógeno en AMPO. Bienvenidos ambos al podcast del hidrógeno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al podcast del hidrógeno. Un placer que estéis aquí con nosotros, y lo que siempre decimos a quien viene a visitarnos es, lo primero de todo, que os presentéis tanto a vosotros de forma individual como a AMPO, para que todo aquel que nos escucha pueda conoceros. Un placer es nuestro de tener esta oportunidad. Mi nombre es Juan José del Campo Gorostidi, soy doctor ingeniero de minas por la Escuela de Minas de Oviedo y me he dedicado profesionalmente a lo largo de mi carrera al desarrollo de aleaciones especiales, fundamentalmente en los que podemos denominar metales ligeros de uso estructural, titanio, aluminio, magnesio y litio. En el entorno del año 2000, momentos en los que se vivía la pandemia, decidí profundizar en el estudio de los metales y aleaciones con capacidad para absorber hidrógeno. Consultando los objetivos del Departamento de Energía de Estados Unidos, observé que algunas de las aleaciones para mí más familiares, que eran las que guardan relación con el aluminio y el magnesio, ocupaban un cuadrante muy interesante en un diagrama en cuyo eje de las X figura la densidad gravimétrica o porcentaje de hidrógeno introducido en la aleación, y en el eje de ordenadas la densidad volumétrica, que es tanto como decir los kilos de hidrógeno por metro cúbico. Con ese objetivo llegué hasta un desarrollo TRL4 de una concreta aleación del tipo AB, luego podremos profundizar en estos aspectos, y a través del estudio de las bases bibliográficas detecté que en el Instituto Politécnico Federal de Lausanne existía un profesor, el profesor Andreas Schuttel, que, formando parte de la empresa GRZ Technologies, estaban en un nivel superior al TRL7. Decidí contactar con ellos, me recibieron muy amablemente en Suiza, tuve ocasión de verificar el estado de su tecnología y rápidamente llegamos a un acuerdo por el cual detuve mis investigaciones y me uní al equipo de GRZ para desarrollar el mercado en España. Posteriormente, ya en octubre de 2023, AMPO entró en el capital de GRZ Technologies y adquirió la condición de partner con la responsabilidad y la exclusiva de desarrollar el mercado en España y Portugal. Y como rápidamente establecimos un acuerdo a 3 partes por el cual desde entonces vengo desempeñando mi trabajo como asesor técnico de AMPO en el desarrollo y penetración de estos productos en el mercado ibérico.
Gracias, Jorge. Buenas tardes. Primero, gracias a vosotros por tenernos aquí. La verdad que el placer es nuestro en participar en este podcast que escuchamos mucho. Yo soy Madak Kari, soy responsable de desarrollo de negocio para las soluciones de hidrógeno en AMPO. De background soy ingeniero mecánico de proceso y mi trayectoria profesional pues, ha estado muy ligada a la ingeniería y consultoría en proyectos de energía y de oil and gas en general. Llevo unos meses con AMPO en esta labor y para los que no conocen AMPO, pues AMPO es un fabricante líder a nivel mundial de válvulas industriales, con fuerte presencia obviamente en el sector de oil and gas, energía y minería, y es uno de los líderes mundiales en aplicaciones criogénicas y todo lo que sea gas natural licuado y a día de hoy pues hidrógeno también y helio. Muchas gracias a los dos por las presentaciones. Pues vamos ya al lío. Lo primero que os vamos a pedir, y por favor, sí que os pedimos que lo expliquéis con bastante detalle o parando mucho en los términos, porque por lo menos yo soy bastante desconocedor de la materia, es en qué consiste la tecnología de AMPO y cómo habéis llegado hasta aquí. Vale, bueno, primero cómo hemos llegado hasta allí en el marco de la estrategia de diversificación de AMPO, hace algunos años ya, como comentaba mi compañero Juan José antes, pues identificamos la necesidad de acompañar a nuestros clientes en la transición energética, ¿no? Y como estamos metidos pues en el hidrógeno, tanto gaseoso como líquido, pensamos que por qué no en el hidrógeno en estado sólido también. Entonces allí empezó esa colaboración con GRZ, donde fuimos partners del capital y también partners comercial en la península ibérica. La tecnología, al final, los hidruros metálicos es hidrógeno, como he dicho, hidrógeno en estado sólido. Es una tecnología que permite almacenar hidrógeno de forma segura, compacta y sin necesidad de compresión ni criogenia. GRZ en origen empezó como una spin-off de la Politécnica de Lausanne. Fue fundada por el profesor Sutel, como comentaba Juan José antes. Es una referencia internacional en investigación sobre hidruros metálicos, junto con dos de sus alumnos, uno de los cuales es el actual CEO de GRZ, pues fundaron esta empresa. En una primera ronda de inversión de GRZ entra Hyundai, el fabricante de automoción surcoreano. Y bueno, ahora os contamos uno de los productos de GRZ que también integra uno de los equipos de Hyundai para dar una solución Power to Power. En una segunda ronda se sumó el grupo alemán Fischer, que es fabricante de tubos de acero inoxidable, y entramos AMPO también. Vale, muy interesante. Pero yo quiero ya empezar en lo técnico porque, como decía antes Javi, realmente nosotros aquí somos bastante ignorantes. Quiero decir, normalmente nos hacemos los tontos en los programas y hacemos muchas preguntas, pero que ya sabemos. Pero sí que es cierto que yo un hidruro metálico solo lo he tenido una vez en mi vida, en la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Allí, gracias Pedro. Pesaba un montón, parecía así como una botella, pero nunca he terminado de comprender realmente cómo es el funcionamiento y cuál es todo el espectro de aplicaciones que tienen. Entonces, yo sí que os quería preguntar claramente, y aquí al que responda le voy a parar muchas veces porque voy a necesitar entenderlo bien, pero ¿qué son y para qué sirven los hidruros metálicos? Bueno, me lanzo a la piscina como me invitas, tal y como me invitas. Eh, Podría empezar diciendo que los elementos electropositivos de la tabla periódica, específicamente escandio, itrio, lantánidos, actínidos y los metales de los grupos 4 y 5, tienen la capacidad de almacenar hidrógeno formando hidruros metálicos mediante un proceso de quimisorción disociativa del gas, la molécula de hidrógeno, y posterior difusión de los átomos de hidrógeno a través de la red cristalina de la aleación, diría el metal, o la aleación receptor, Vale, constituyéndose así unos enlaces químicos estables
que permiten incorporar el hidrógeno en estado sólido en la estructura de la aleación receptora, ocupando huecos de red. Vale, Esos huecos de red, sí, Juanjo, para que yo lo entienda, entonces, nosotros tenemos un metal, que vamos a imaginarnos un cubo de metal, sí. al cual se le puede insertar hidrógeno que químicamente se queda ligado a esas moléculas, a esos átomos. El metal receptor, si se trata de un metal puro, que no es el caso habitual, o la aleación, que es el caso más frecuente, Ujú. y las aleaciones pueden ser de diversos tipos que se denominan metal A, metal B, AB, o proporciones diferentes del metal A y del metal B, AB2, A2B, Vale. AB5, etcétera. Esas aleaciones que presentan ventajas respecto tanto a la capacidad de absorber hidrógeno como de desorberlo frente a lo que es un metal puro, digo, esas aleaciones son el material receptor de los átomos de hidrógeno. Vale. Me puedes preguntar, ¿y cómo se produce ese proceso? En primer lugar, de quimisorción disociativa del gas hidrógeno en estas aleaciones. Bueno, pues esto hay que entenderlo como un proceso que no es un proceso de fisisorción, sino que es un proceso de interacción de la molécula gas hidrógeno con la energía superficial de la aleación receptor. De manera que a través de la energía vibracional de esas moléculas, que por ser un estado gaseoso es esencialmente un estado desordenado, encuentran el umbral de oportunidad energético para quimisorberse en la superficie de la aleación receptor. Para que esto suceda, se tiene que dar, evidentemente, una compatibilidad entre el gas hidrógeno y la aleación receptora. Y ese gas hidrógeno ha de tener una presión mínima necesaria, que se cifra en un umbral situado entre 10 atmósferas y 35 atmósferas de presión. ¿Es posible absorber hidrógeno en hidruros metálicos a presión inferior a 10 bar? La respuesta es sí, pero en un proceso industrial requerimos una cinética adecuada. Y esa cinética adecuada sitúa el umbral óptimo de presión en un rango 25-35 atmósferas. ¿Y esto es para que haya algún proceso, no sé, de difusión más rápido dentro de la estructura o por química pura? La presión es una variable que activa la posibilidad de la quimisorción disociativa. Es decir, una vez que la molécula de hidrógeno se absorbe en la superficie mediante un proceso de quimisorción, que en definitiva supone saltar una barrera energética, esa barrera energética se supera más fácilmente cuando Vale. favorecemos el desorden molecular. Esos átomos procedentes de la disociación de la molécula de hidrógeno experimentan un proceso difusional a lo largo de la red cristalina de la aleación receptora, que es la Vale. segunda etapa del proceso de absorción. Y debido a que el átomo de hidrógeno tiene un radio iónico pequeño y su movilidad, por tanto, es elevada, es susceptible de ubicarse en posiciones intersticiales, ocupando lo que diríamos en metalurgia los huecos, eh, las vacantes existentes en la celdilla en la cual la aleación cristaliza. Por tanto, Vale. es un doble proceso de quimisorción superficial, disociativa y de difusión de los átomos de hidrógeno como tales en la red cristalina de la aleación receptora, constituyendo
enlaces químicos estables, por lo tanto, almacenando el hidrógeno en estado sólido en un material que denominamos hidruro metálico. Esto es, el hidruro metálico es el resultado de la incorporación de los átomos de hidrógeno a la red cristalina de la aleación receptora. Vale, y yo ahora, ya para hacerme una imagen mental más genérica, o sea, este tipo de hidruros, vamos a decir un sistema, ¿no? Lo que es el propio núcleo del sistema de hidruros. ¿A qué se asemeja si lo abriéramos? ¿Sería un bloque macizo metálico? ¿Serían muchos pellets que podemos meter el hidrógeno y el hidrógeno se almacenaría dentro de ellos? ¿A qué forma tomaría? Se asemeja a una solución sólida. En metalurgia distinguimos tres estructuras cristalinas. La propia del metal puro, que será una estructura típicamente cúbica centrada en el cuerpo, hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras. Distinguimos, digo, la estructura de un metal puro de la estructura de una solución sólida. La solución sólida, en metalurgia, el acero es una solución sólida de carbono en la estructura de la austenita, que da lugar, en el caso de la aleación hierro-carbono, a un aumento de su dureza, debido a la incorporación de los átomos de carbono en posiciones intersticiales de red. Sí, Pues sí, pero bien, Juanjo, voy más ya al propio sistema, ¿eh? No a la estructura molecular o atómica, sino a un sistema que imagínate, parecería como si fuera un bloque de acero. sí, no, es podríamos decir en inglés, un lump sum, que es típico en la solidificación de aleaciones metálicas, equivalente a una estructura de escamas o una estructura masiva que, como consecuencia de la incorporación del hidrógeno en el primer ciclo de absorción, se va desintegrando y va desvelando a medida que lo observas a más aumentos, lupa estereoscópica, microscopía óptica, microscopía electrónica, vas viendo que eso que parecía una masa metálica es en realidad un agregado de nanocristales. Luego, si tú te refieres al aspecto físico, yo te diría que es equivalente a el silicio, por ejemplo, el silicio metal, es decir, un agregado que tiene un aspecto, digo entre comillas, porque no me parece la palabra muy rigurosa, pero una piedra o unos fragmentos de un metal que cuando se somete a la absorción de hidrógeno se va desintegrando como consecuencia de la expansión de la red cristalina al recibir los átomos de hidrógeno en esos huecos de red. Quedaros con el concepto escama, que creo que es, Ok, en un lenguaje, llamemos popular o de vulgarización, la expresión de lo que estoy tratando de explicar en el orden científico. perfecto. Y falta la segunda parte, ¿para qué sirven estos hidruros Bien, metálicos? ese proceso de absorción de hidrógeno eh, libera calor. Luego podremos entrar en estos detalles. Intuitivamente es comprensible que el paso de un estado gaseoso a un estado sólido significa disminuir la energía vibracional de los átomos y, por tanto, esa pérdida de entropía se sustancia en un desprendimiento de calor. Y esto tendrá ventajas luego que podremos analizar. Este proceso de absorción es reversible y aquí está la virtud del sistema. De forma inversa al proceso seguido para absorber el hidrógeno, podremos desorber, liberar ese hidrógeno a la presión necesaria para su utilización posterior, siendo el proceso gobernado por leyes químico-físicas
propias de la termodinámica sin que intervenga la compresión mecánica en la absorción ni tampoco en la desorción del hidrógeno almacenado. ¿Cuál es la ventaja principal de estos sistemas? Yo apuntaría dos, luego podremos entrar con más profundidad en este aspecto. Las principales características son dos, digo. La primera, permite alcanzar densidades energéticas volumétricas con la tecnología de hoy, comprendida entre 50 y 75 kilos de hidrógeno por metro cúbico, lo cual es superior al valor alcanzable con un hidrógeno presurizado a 5.000 bar, que se limitaría a 40,7 kilos de hidrógeno por metro cúbico. Por tanto, primero, densificación, mayor energía volumétrica. Y segundo, seguridad. ¿Por qué? Porque ese almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruros metálicos, en el estado estacionario, es decir, una vez que se ha producido la absorción, el receptáculo, digamos, el contenedor de hidrógeno en el cual están los hidruros metálicos, que son tubos de acero inoxidable, se mantienen a una baja presión, del orden de 2 a 3 bar. Por tanto, seguridad y densificación de energía volumétrica son los dos parámetros en los que los hidruros metálicos juegan con ventaja respecto al hidrógeno presurizado o al hidrógeno licuado. Y aquí, bueno, estás hablando ahora de almacenamiento, ¿no? De, oye, pues nosotros en ese sistema introducimos el hidrógeno, eso se ata químicamente, por así decirlo, a la propia estructura metálica, libera calor en el proceso y después tenemos pues un sistema de almacenamiento, entre comillas, a una presión segura y con una alta densidad volumétrica. Claro, pero también hemos escuchado que esto sirve para comprimir, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprimir a través de hidruros metálicos? La compresión de los hidruros metálicos es factible, puesto que aquí hay que señalar que hay multitud de aleaciones planteadas y la investigación en este campo es muy intensa. Solo en GRZ tendremos más de 300 aleaciones catalogadas, gracias fundamentalmente al trabajo de investigación del profesor Suttel y de su equipo. Cada una de ellas tiene una característica que las diferencia del resto y que es la denominada curva presión, composición, temperatura. Esas curvas presión, composición, temperatura determinan las características y el comportamiento de la aleación receptora en tanto la condición de absorción como de desorción. Y de lo que se trata es que la absorción pueda ser realizada a la menor presión posible requerida en la línea de hidrógeno y la desorción que pueda realizarse a la presión que el usuario necesita. En el caso de que el off-taker de hidrógeno requiera una presión superior a 1,10 bar, que son las presiones típicas de salida de un depósito de hidrógeno de los que GRZ comercializa, entramos en otro campo que es el que tú me preguntas, y es el de la compresión termoquímica. La pregunta es, ¿podemos liberar el hidrógeno a mayor presión que lo hemos absorbido? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estas curvas presión, composición, temperatura son paramétricas respecto de la temperatura. Esto es, si a este sistema en el que el hidrógeno está formando parte de la aleación metálica como hidruro metálico, le aumentamos la temperatura y pongo, por ejemplo, 50, 60, 70 grados centígrados, no estamos hablando
de calores de combustión elevados, estamos hablando de calor excedentario de proceso que podríamos calificar de baja energía, entre 40 y 70 grados centígrados, podemos producir un aumento exponencial de la presión en el dispositivo. Por eso, GRZ distingue los sistemas de almacenamiento que llamamos DASH, Dense and Safe Hydrogen, de los sistemas HYCO, Hydrogen Compressor. Los primeros, los DASH Storage, están homologados hasta presiones de 50 bar y los segundos, los sistemas de compresión, que obedecen al mismo principio termodinámico, están homologados para alcanzar presiones superiores a 380 bar. Por tanto, nuestros compresores termoquímicos basados en la propiedad del hidruro metálico para cuando se eleva su temperatura aumentar exponencialmente la presión sin participación de energía mecánica, tan solo térmica, permiten alcanzar las presiones de recarga de vehículos pesados, camiones y autobuses, y también la de los equipos de intralogística. Estamos trabajando actualmente en cooperación con Hyundai en poder alcanzar una presión de 1000 bar, con lo cual entraríamos en los sistemas de movilidad, los vehículos con pila de combustible. Ok. Yo aquí os quería preguntar acerca de los materiales que usáis. Sí que has comentado que existen varios tipos. Es una pregunta muy interesante, por cuanto que entre los materiales que se postulan, las distintas aleaciones, GRZ tomó la decisión de no utilizar tierras raras, de no utilizar metales del grupo del platino y de no utilizar materias primas críticas según definidas por la Unión Europea. Trabajamos con metales convencionales, abundantes, como digo, de los grupos 3 y 4, debidamente aditivados con otros minoritarios para mejorar sus propiedades, de manera que no dependemos de cadenas de suministro sometidas a riesgos geopolíticos, contribuimos a la seguridad energética en la zona Unión Europea, Europa en sentido amplio, y además la totalidad de los materiales utilizados, tanto la aleación de partida como el acero inoxidable utilizado para habilitar la solución tecnológica en lo que denominamos los stacks de almacenamiento, son al 100% reciclables al final de su vida útil. Quiere decir, ni utilizamos materias exóticas ni críticas no existentes en la Unión Europea, no producimos emisiones en los procesos de absorción y desorción, siempre y cuando, evidentemente, la energía térmica necesaria para el calentamiento y liberación del hidrógeno sea de origen renovable, y el 100% de los materiales utilizables son reciclables, con lo cual contribuimos a la circularidad del sistema. Y aquí, o sea, dentro ese vertido de calor, esa generación de calor residual que tenemos, o que puede ser no residual si se aprovecha, y lo que requerimos para después liberar el hidrógeno, ¿qué rendimiento energético obtenemos? Aquí es importante señalar o distinguir dos aspectos. Por una parte, la pregunta puede ir orientada a qué cantidad de la energía que he absorbido. Es decir, si tú a través de la línea de hidrógeno a la cual el sistema está conectada, y en este punto, aunque puede ya de lo que he dicho sobreentenderse, pero lo señalo explícitamente, la virtud de nuestros equipos de almacenamiento de hidrógeno es la de permitir la conexión directa entre el electrolizador y el almacenaje. No precisamos
de un compresor. Con lo cual, esto es importante en dos aspectos. En CAPEX no se necesita invertir en compresor y en OPEX no tenemos los consumos asociados a la compresión de hidrógeno. Por tanto, esa característica que es propia de nuestros sistemas de almacenamiento indican que kilo de hidrógeno que se ponga en contacto, que se incorpore a nuestro sistema de almacenamiento, es kilo de hidrógeno que podrá ser liberado en su totalidad. Quiere decirse que desde el punto de vista de las unidades en peso de hidrógeno que hemos almacenado, si medimos, y es una opción que ofrece GRZ, una válvula de flujo para medir la cantidad absorbida y la cantidad desorbida, el rendimiento es 100%. Y además, en cada ciclo de carga-descarga. A diferencia de una batería de ion litio, no estamos limitados en la descarga del sistema. Podemos descargar hasta el último gramo de hidrógeno que exista en el almacenamiento y sin deterioro de su capacidad de carga en el siguiente ciclo. ¿Y todo con el mismo requerimiento, Juanjo, de calor? Es decir, cuando tenemos el sistema lleno al 100%, para liberar 1 kilo de hidrógeno hay que meter la misma cantidad de calor que cuando lo tenemos al No, 5% y hay que no, escurrirlo, como quien dice. no. En las curvas PCT que señalaba antes, tienen una cierta estéresis. Precisamente, el desarrollo de aleaciones idóneas requiere formular aleaciones con poca estéresis. A la concreta pregunta que me haces, el flujo de energía requiere, para liberar hidrógeno, aproximadamente un 15% más de energía que la liberada en el proceso de absorción. Es decir, el proceso de absorción nos entrega una energía. Para liberar ese hidrógeno necesitamos aproximadamente un 15% más de energía Sí, sí, de la pero que nos yo entregó el sistema. iba más al... Yo tengo mi sistema lleno de hidrógeno y tengo que ¿Correcto? meter X cantidad de energía para liberar 1 kilo. Si ese Correcto. sistema en lugar de estar al 100% de hidrógeno está al 5%, para liberar un Sí, kilo es la misma cantidad de energía la que tengo que la introducir. misma cantidad de energía. Correcto. La energía va asociada al flujo caudal de hidrógeno de liberación y a la presión de liberación. Es decir, la cantidad de energía es directamente proporcional al flujo de hidrógeno producido y a la presión de Vale. salida. ¿Eh? O sea, que ahí no estamos tratando eficiencias en función del rango con respecto al Es nominal, decir, como si pasa la con otros eficiencia no compresores está mecánicos y condicionada demás. por el grado de llenado del depósito, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Ok. Y para que tengáis una idea, los oyentes, para que tengan una idea de referencia, si los números más desfavorables que consideramos en modo de descarga a una velocidad de flujo de hasta 360 kilos de hidrógeno por hora, lo cual es conseguible mediante el trabajo cooperativo de varias de nuestras unidades de mayor tamaño, que luego ya Imaz entrará en esas descripciones de la propuesta comercial, ¿no? Pero por ponerle una referencia a los números, como digo, para descargar un flujo de 360 kilos de hidrógeno por hora, estimamos un coste, si consideramos un precio de la energía eléctrica de 60 euros el megavatio hora, de 0,03 euros por kilo de hidrógeno, es decir, una cantidad muy poco representativa. Es decir, como decía antes, el OPEX de nuestros equipos de absorción-desorción, en definitiva de nuestros sistemas de almacenamiento, es muy inferior al de un compresor convencional. Y ahora que lo comentas, que ya me están viniendo algunas otras ideas a la cabeza y yo creo que esto no lo he escuchado. ¿A qué temperatura hay que introducir ese calor para liberar el hidrógeno? La temperatura
va a depender de la presión de liberación, por lo que señalaba antes, y del De caudal acuerdo. que tú necesites. Es decir, nosotros ofrecemos como soluciones estándar sistemas de gestión de transferencia del calor. Y luego podemos poner algún ejemplo de aplicaciones prácticas de nuestros equipos por parte de clientes nuestros. Digo, ofrecemos un sistema de gestión térmica que puede ser tan sencillo como aire forzado. Esto va a depender de las condiciones externas en las que vayas a ubicar el depósito. No es lo mismo Soria invierno que Écija verano. Por tanto, esa envolvente térmica intradiaria estacional vinculada a las coordenadas del emplazamiento requerirán un estudio térmico optimizado que seguro va a favorecer las condiciones, sea en absorción o desorción, que la ubicación geográfica y el preciso momento en el que se necesite absorber o desorber puede tener lugar. Como digo, ofrecemos soluciones desde aire forzado caliente. Pero Cuando entiendo, digo entiendo, caliente, Juanjo, que aquí y hay un respondo a la rango, ¿no? pregunta, para desorber entre 30 y 70 grados centígrados Ajá. y enfriamiento para absorber entre -10 y 30 grados centígrados. Por tanto, estamos hablando de temperaturas que con la tecnología de bomba de calor y de intercambiadores de calor, sea con unidades chiller adiabática o no, podemos dar satisfacción plena Sí. a cualquier ubicación y en cualquier envolvente de temperatura externa. Porque estamos hablando, como digo, de ámbitos de temperatura que realmente están en todos los casos en una envolvente -10 +70 grados centígrados. Ok, ok, entendido. Pues yo quería ya saltar entonces un poco a la capacidad, bueno, al sistema comercial y demás, y hablar sobre todo sobre, a ver, esto ahora hemos estado hablando un poco más de los fundamentos, pero en los sistemas reales que ya estáis trabajando, que tenéis en proyectos y demás, ¿cuáles son esas capacidades de presión y de almacenamiento que tenéis? Y también cómo estáis escalando estos sistemas según el tamaño del proyecto. Es decir, entiendo que por mucho que un módulo tenga un tamaño, se podrá apilar o combinar para dar más Exactamente. capacidad. Sí, exactamente. De hecho, todos nuestros equipos están estandarizados. O sea, tenemos 5, bueno, ahora os cuento en el Dash Storage, como comentaba Juanjo, que Dash es Dense and Safe Hydrogen. Debajo del Dash Storage, que son equipos de puro almacenamiento, tenemos 2 líneas de producto. Tenemos los Dash M, que son los módulos, que son módulos individuales, con capacidades que van desde el 1 kilo de hidrógeno hasta el 45 kilos, ¿vale? Son 1, 3, 10, 20 o 45. Obviamente estos módulos, los más pequeños, pues se utilizan para centros tecnológicos, aplicaciones de investigación o incluso residenciales. Y luego ya a partir del M20 o del M45, pues empezamos a hablar de aplicaciones más industriales. Y ahí exactamente es, en respuesta a tu pregunta, que cómo escalamos. Pues todos esos módulos son modulares y escalables. Es decir, después de la serie Dash M, tenemos la línea Dash C, ¿no? Que son C de contenedor. Y básicamente, en esos módulos lo que hacemos es integrar varios módulos del M45 en contenedores ISO 20 pies. Empezamos por el Dash C45, que es almacenamiento 45 kilos de hidrógeno en un contenedor, hasta el Dash C675, que ahí tenemos capacidad para 675 kilos de hidrógeno, es lo que quiere decir son 15 M45 dentro del contenedor. Y a partir de ¿Contenedor, ahí, más, perdona, contenedor de qué tamaño era? 20 pies.
Eso es, contenedores de 20 pies y a partir del C675, que es, digamos, el mayor contenedor que tenemos, a partir de ahí lo que solemos decir es el sky is the limit. O sea, a partir de ahí se pueden instalar tantos equipos como se requiera para un proyecto, depende de la necesidad del proyecto. Tenemos unas Hombre, a ver, pues ofertas de un hasta contenedor de 20 6.000 pies kilos. es lo que decíais antes, ¿eh? O sea, un contenedor de 20 pies con gas comprimido. Alguno he visto llegar, pero no muchos he visto llegar a ese tamaño de almacenamiento. Claro, claro, ahí está la densidad, ¿no? Que es una de las características de los hidruros metálicos, que tienen unas densidades muy altas. Entonces, a partir de ahí se pueden instalar cuántos contenedores se requiera para un proyecto. Es decir, hay ofertas de hasta 8 contenedores C675 instalados en paralelo para almacenar 6.000 kilos de hidrógeno. Y estos contenedores se pueden instalar funcionando en el mismo régimen o en regímenes opuestos. Es decir, se pueden estar todos absorbiendo o desorbiendo el hidrógeno a la vez, o cuando se requieren regímenes opuestos, pues también ahí hay un punto a favor, es que se puede aprovechar esa gestión térmica, dado que la absorción es exotérmica y la desorción es endotérmica, pues se puede aprovechar ese intercambio de calor, ¿no? entre los contenedores que estén funcionando en regímenes opuestos. Luego, aparte del almacenamiento puro, están las soluciones que os comentaba antes, Power to Power, que integran también la pila de combustible de Hyundai. Y ahí estamos hablando también de nuevo contenedores de 20 pies que tienen almacenamiento en hidruro metálico, con pila, con inversor de CAC y todos los equipos auxiliares. Tenemos 5 modelos de nuevo. El más pequeño ofrece 175 kilovatios eléctricos pico, 75 kilovatios eléctricos en media y 0,9 megavatios hora de almacenados en hidruros metálicos. Es decir, tenemos 12 horas de potencia media almacenados en hidruros metálicos. Y el mayor equipo allí, estamos hablando de 500 kilovatios eléctricos pico, 320 media y 4,5 megavatios hora eléctricos de almacenamiento. Esto ya almacenamiento con la eficiencia de la pila de combustible y la equivalencia hecha. Y en cuanto a los compresores, como os decía Juanjo, los modelos actuales que tenemos comerciales son hasta 380 bares. Tenemos dos modelos hasta 220 o 380 de presión de descarga y a la entrada de 10 o de 30 bares. Y actualmente estamos desarrollando la solución hasta 1000 bar, como os comentó Juanjo también. Yo os quería preguntar también a ambos, en este sector, ¿qué innovaciones podemos esperar ver en los próximos años? Que entendemos que hay muchas innovaciones también en función de las aplicaciones. ¿Y qué será necesario para que sucedan y las podamos ver? Bien, en cuanto a las innovaciones que podemos esperar en los próximos años, el principal reto al que se enfrenta el desarrollo de aleaciones es poder alcanzar densidades de almacenamiento superiores a los 70 kilos metro cúbico en los que estamos hoy. Teóricamente, sería posible alcanzar los 245 kilos de hidrógeno por metro cuadrado. Esto es, perdón, por metro cúbico. Esto es resolver un reto tecnológico ¿cuál es? El de alcanzar una densidad gravimétrica que desde el 1,8% actual que señalaba IMAD nos permita llegar a un 6%. Ese es un reto. El segundo, desarrollar tecnologías capaces de obtener materiales nanocristalinos o amorfos sin necesidad de activación postmetalúrgica, mediante bien sea tecnologías de ultraenfriamiento, inhibidores de crecimiento de grano cristalino, pasivación de los materiales más reactivos de la familia aluminio-magnesio que supongan evitar la pasivación de estos materiales y limitar su susceptibilidad a la oxidación explosiva. Y, por supuesto, mejorar los diseños desde el punto de vista de la transferencia de calor
mediante el empleo de herramientas de simulación avanzada y de sinergias con los BOP de planta en cada aplicación. Entendido. Y ya la última pregunta que tenía yo aquí apuntada era para conocer también un poco en el mundo real, ¿no? ¿En qué sectores o aplicaciones habéis identificado mayor potencial para vuestros sistemas? Habéis hablado de movilidad, pero ¿podéis aquí profundizar un poco más? Sí, buena pregunta, Javi. Como hemos comentado antes, lo de la densidad gravimétrica del hidrógeno por unidad de masa en los hidruros metálicos, como es relativamente baja en comparación con otras tecnologías, eso hace que nuestras soluciones no estén pensadas para aplicaciones móviles en general, ¿no? Porque como hemos comentado que hay menos de 2 kilos de hidrógeno por unidad de peso de aleación, pues hace que nuestros sistemas sean pesados, entre comillas. Entonces ahí donde encontramos un gran potencial son sectores industriales, químicos, infraestructuras críticas o instalaciones con alto consumo energético. O sea, por ejemplo, las soluciones Dash Power, que son Power to Power, podrían ser una alternativa real a los generadores diésel, donde se necesita energía sin interrupción, con cero emisiones, por ejemplo, sin ruido, todo lo que es infraestructuras críticas. Pero también todo lo que son plantas industriales, donde se requiere fiabilidad, seguridad y compatibilidad, pues ahí es un terreno natural para nuestra tecnología. Todo lo que sean aplicaciones industriales estacionarias, digamos, ¿no? Y yo ya para terminar, quizás esto podáis traernos un poco la experiencia del equipo de GRZ, pero ¿cuáles han sido o cuáles son en este tipo de tecnologías los mayores retos tecnológicos en el desarrollo, ¿no? Como comentaba antes Juanjo, elevar de STRL 4 al 7 o ya ser capaces de llegar a la comercialización. Claro, entiendo que hay un montón de problemas que pueden surgir, ¿no? Se ha ido mencionando el tema de la gestión térmica o incluso pues, la selección de esos hidruros más adecuados para un mercado bueno, que igual una aplicación en concreto trabaja mejor con una aleación en particular, pero supongo que tú tienes que tener una aleación única como producto, ¿no? Para sacarle rentabilidad. ¿Cuáles son esos retos técnicos que tiene esta tecnología o que se ha enfrentado en el desarrollo? Yo distinguiría dos tipos de retos. Por una parte, el científico-tecnológico, que evidentemente significa salir del ámbito del laboratorio para diseñar un producto que sea adecuado para las aplicaciones que IMAD acaba de señalar. Y ese camino se facilitó gracias a una política científico-tecnológica en Suiza, como es la creación de un entorno real que está en la ciudad de Sion, no lejos de Lausanne, en la cual un consorcio de empresas suizas y departamentos de investigación del Politécnico de Lausanne crearon un entorno de pruebas real, lo que podríamos llamar un sandbox en tecnologías de hidrógeno. Esto ha sido un gran facilitador del cambio de escala y de resolver los retos que la industrialización y la comercialización de los equipos plantea. El segundo tipo de reto guarda más con algo que todos sabemos tiene una mortandad elevada, y es ser capaces de no solo constituir una spin-off, sino de consolidarla a lo largo de los años mediante las sucesivas rondas de financiación. Y en este sentido, GRZ Technologies contó con el apoyo de una fundación suiza para iniciar su camino en el mundo empresarial, pero no es menos cierto que la calidad de los desarrollos y el interés industrial de los mismos permitió que en sucesivas rondas de financiación se hayan incorporado al capital de GRZ empresas del tamaño y de la solvencia de Hyundai, de Fisher Group, principal fabricante de tubos de acero inoxidable, y posteriormente AMPO y otros partners.
Pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que aquí ya podemos cortar el capítulo. Desearos mucha suerte a todos los retos que llegan por delante y enhorabuena por los que habéis conseguido. Y nada más, nos veremos prontito. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego, abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido el placer de contar con Juan José y con Imad, expertos en el campo de los hidruros metálicos. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.